Vamos a empezar con la primera palabra. Después de esta historia y la cronología que vemos de que Jesús teniendo la última cena, imagínate, unas horas pasaron nada más. A Jesús salieron todos que eran sus amigos. Dice la palabra también que cuando llegaron a arrestar a Jesús salieron todos despavoridos. Todos se fueron. Dice uno que salió hasta corriendo desnudo. Todos abandonaron a Jesús en el momento de su arresto. Algunos salieron con espadas, le cortaron la oreja a uno de los siervos que venían ahí de los sacerdotes. Jesús le sanó la oreja a este hombre Malco. Y va pasando diferentes eventos mientras Jesús está siendo arrestado. Y esto ya estaba anunciado de él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué tanto para nosotros representa estos días? Que no sea una tradición más. El mexicano vivimos de tradiciones. Estaba viendo esta tradición allá en Iztapalapa, en los medios, ¿no? Se ha hecho tan popular que ha perdido completamente el mensaje. Es un espectáculo, ¿no? Y se tiene que preparar el que interpreta a Jesús un año. ¿Qué pasa? Vivimos dentro de la colonia. Se ha hecho tan popular y eso es lo que pasa. Vivimos de tradiciones, vivimos de religión. Pero Jesucristo no vino a poner una religión, no vino a traer eso a nuestras vidas, vino a traer salvación. Eso es lo que vino a hacer Jesús, pero la salvación tuvo un costo. Hoy, eso es la salvación, el precio que pagó Jesús. Lucas 23:34, esta es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí ellos la ropa de Jesús. Qué difícil puede ser a veces perdonar a las personas. No sé si todavía traes en tu corazón algún resentimiento que no has perdonado a alguien. Espero que los que estemos aquí ya estén que no hemos perdonado. Falta de perdón. Gracias. De traer algún sentimiento ahí porque no hemos perdonado. Y mira, si Jesús pudo perdonar en la cruz, ¿cuánto más tú y yo podemos perdonar? Y en medio de su agonía y del dolor, Jesús nos da una clara evidencia de lo que hay y siempre ha existido en su corazón. Después de todo lo que lo lastimaron, la agonía, el sufrimiento y el dolor, la tortura sobre su cuerpo, levantan el cuerpo sobre el madero. Jesús con toda la sangre chorreada sobre su cara, no creas que se la podía limpiar, la tenía chorreada, todo lo que derramaba este vital líquido, que es la sangre. Y en medio de este profundo dolor nos da la evidencia que siempre ha existido en su corazón, perdonar. Y alguien me decía, pastor, es que me cuesta mucho trabajo perdonar todo. Él recuerda cuánto te perdonaron en la cruz. ¿Cómo no puedes perdonar si te perdonaron todo en la cruz? Me ofendo por cualquier cosa. Me cuesta trabajo perdonar. Y como creyentes debemos dar un ejemplo del perdón. Jesús no puede negarse a sí mismo y como fuente del amor y de la redención, aún sufriendo Jesús. En su voz quizá quebrada, sintiendo las heridas, las hemorragias por tantos cortes, latigazos y espinas, sintiendo la sangre que brota bajo su rostro y llega hasta sus labios. ¿No te produce eso dolor también a ti que el Hijo de Dios haya tenido que experimentar? Y en su dolor, Él busca a su Padre y pide perdón por aquellos que lo están torturando. No sé si Mateo, los discípulos estaban también tan cerca o solamente Juan con la madre de Jesús y pueden escuchar, perdónalos, que tan fuerte gritó Jesús y dice, y levanta su rostro y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús cumple la misma oración del Padre nuestro que dice en Mateo 6:12, ¿qué? Y perdónanos. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la misma oración Jesús. A los que lo están lastimando los perdona. ¿Has perdonado a aquellos que te han lastimado? Espero que así los hayas perdonado. Y luego en Mateo 9:2 Jesús perdona a aquellos que necesitan
ser perdonados de su pecado. Jesús lo dice en Mateo 9:2. Ten ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Y cuántas veces voy a perdonar a aquel que me ofende? Le hizo la pregunta a Pedro en Mateo 18:21. Hasta 70 veces 7. Y a veces el mundo te dice, no, es que es bien fácil decir perdón, ¿verdad? Y ya, y todo lo que me hiciste, ¿verdad? Así nada más vienes y me ha tocado escuchar tanto eso, ¿no? Oye, ¿me perdonas? No, no te voy a perdonar, qué fácil, ¿verdad? Así nada más vienes y me dices perdón, y todo el daño que me hiciste, ¿quién me lo va a reponer? No, 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 no te perdono, y deja que pasen varios días, y a ver, sí te perdono, ¿verdad? Y como he predicado muchas veces, la gente del mundo sin Cristo te dice, discúlpame, y discúlpame es quítame la carga, ¿eh? No es pedir perdón. Ten cuidado como creyente decirle, ay, discúlpame ya, llegué tarde. No, llegaste tarde y no te voy a quitar la carga. ¿No? ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo pide perdón, no viene a pedir disculpas. 70 veces 7, y en la oración y en cualquier momento podemos perdonar. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Hoy Jesús intercede ante el Padre por nosotros, así como podemos perdonar. Jesús nos salvó y nos limpió. Nosotros podemos perdonar. Jesús no esperó a resucitar para perdonar. No esperes más tiempo para pedir perdón a aquel que has lastimado. No dejes pasar más días. No te esperes a ver si sanan las heridas para perdonar. Muchas veces el perdón es justo en el momento de la ofensa, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, había también sobre tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, lo insultaba, lo enfrentaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ambos criminales se burlaron de Jesús, aunque al principio los dos se burlaron de él. En las horas que pasaron en la cruz, uno de los criminales llegó a ver las cosas de manera diferente y a confiar en Jesús. En primer lugar, este malhechor respetó a Jesús y creía en la existencia de Dios cuando mencionó, ¿ni aún tú temes a Dios? En Lucas 23:40. En segundo lugar, este malhechor reconoció sus propios pecados. Reconoció públicamente que se estaba haciendo justicia con él y con su compañero de fechorías. Y dijo así, nosotros a la verdad justamente padecemos porque son como pecadores en nuestros hechos. El reconocimiento de nuestra condición como pecadores es el primer paso para un genuino arrepentimiento. Este malhechor reconoció su situación criminal y que en justicia estaba recibiendo lo que merecía. El malhechor conocía a Jesús cuando reconoció públicamente que con el crucificado ubicado en el centro,
nuestro Señor Jesucristo, se estaba cometiendo una de las más graves injusticias. Reconoció la absoluta inocencia del Señor. Mas este, dijo refiriéndose al Señor, ningún mal hizo. También él llamó a Jesús. Él creyó que Jesús era quien él dijo que era. Este pecado de vida eterna que da Jesús. Este criminal, este pecador, este malhechor arrepentido, se hallaba plenamente convencido de quien estaba colgado en la cruz en el centro y muriendo como él, no solo era el Señor de esta vida, sino también el de la eternidad, y que era también juez supremo de toda la humanidad. Por ello, apeló desesperadamente a la misericordia de Jesucristo y gritando seguramente con todas sus fuerzas, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en todo lo que dijo este pecador en los últimos instantes de su vida, mostró sin duda alguna un genuino arrepentimiento. El Señor de toda gracia, Señor de esta vida, sin temor alguno oír estas palabras y su genuina petición, sin temor alguna y con todo el poder de su gracia inherente en sí mismo, declaró con toda autoridad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si mostramos un genuino arrepentimiento de nuestros pecados, Dios con su gracia nos perdona, nos da salvación y vida eterna. Y este fue el instante supremo para este pecador. El instante supremo de gracia, el instante supremo de su salvación, el instante supremo del cambio radical de su destino final, el de la eternidad, el instante de cambio de muerte a vida. En aquel pecador que sabía que se estaba haciendo justicia, este instante le atima por causa de sus propios pecados. En este instante le alcanzó la gracia salvadora de Dios y quedó así salvo, completo y absolutamente salvo por la eternidad. Desde el mismo instante en que el Señor pronunció esta segunda palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, las puertas del cielo quedaron abiertas para este pecador. La muerte física llegó a tener para él otro significado y dejó de ser un problema. Estaba ya asegurada su vida y su salvación para siempre por la eternidad. Este criminal, este ladrón, este pecador que creyó en Jesús, reconoció sus pecados, se arrepintió, le llamó y confió en Jesús en sus últimos momentos. Le respondió con mucho más de lo que él esperaba. Recordemos con suma devoción esta segunda palabra, la cual es la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesús triunfando sobre el pecado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí madre. Y Juan 19, 26 al 27 dice, cuando Jesús vio a su madre al lado de su discípulo, a quien amaba, dijo, madre, o dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, este discípulo la recibió en su casa. Este tema, créeme que cuando yo estaba preparando este tema, parece algo tan sencillo el pensar en qué momento se encontraba nuestro Salvador ahí en la cruz. En medio de aquel suceso tan difícil donde Él había cargado la cruz,
había sufrido, estaba leyendo que la película de Mel Gibson dice que sufrió, ¿cómo se llama? Por haber cargado la cruz, sufrió varias contracturas, le dio temperatura, se enfermó y no sé qué tanto le pasó. Y no fue nada para lo que el Padre lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y yo estaba, mientras hacía eso, decía, ¿cómo es posible que en medio, viviendo la agonía, cuando Él estaba viviendo la agonía, mientras estaba perdonando, como ahorita vimos la primera y la segunda palabra, estaba perdonando, estaba salvando, en medio de su dolor, en medio de sus momentos más difíciles, Él estaba también buscando entre la multitud a su madre. Qué momento más difícil, mis hermanos. Cuando somos madres, nos damos cuenta de lo que es un dolor, lo que vivimos. Cuando nuestro hijo, nuestra hija pasa por situaciones difíciles, pero una madre estaba viendo a su hijo ensangrentado, con aquella corona, golpeado, y todo lo que nosotros podamos decir es poco. Nosotros como todo aquel momento difícil que nosotros como lo hemos leído en la palabra, lo debimos de haber sufrido. Él sufrió, Él lo vivió. Y en ese momento tan difícil, Él que estaba viviendo, busca en aquella multitud a su madre. Normalmente cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, queremos ser consolados, queremos ser ayudados. Pero Él estaba perdonando, estaba salvando y estaba buscando ahí a su hijo, a su madre, y diciéndole, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué se le encargó a ese discípulo? ¿Por qué? Porque lo amaba, porque sabía que era un amigo para él. Juan era su siervo, estaba sobre de él cuando Juan era, como dice la palabra de Dios, que era el que se recostaba sobre de él cuando estaban juntos. Lo amaba, lo seguía, lo admiraba, lo quería y sabía a quién le iba a encomendar, a esa mujer tan amada que tenía, que era su madre. Y por eso es que ambos, así como le dijo a Jesús, a su madre, he ahí tu hijo, Él te va a cuidar, Él te va a ayudar, Él te va a llevar a su casa, no estás desamparada. Así también le dijo a su hijo, le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre, cuídalos, cuídense ambos. A los dos los amaba, Es maravilloso ver esa escena, esa forma de cómo Jesucristo se encargó o hizo esa encomienda. Y eso me lleva de nosotros. Jesucristo siempre tiene cuidado de nosotros, en la forma de cómo tiene cuidado de nosotros, pero también nos lleva a que seamos padres que veamos por los hijos y que los hijos vean por nosotros. Es como que el Señor estaba diciendo, esta es la familia, tengan cuidado de su familia, como lo que Dios quiere, esa obediencia, ese amor, esa ternura. Por eso es que en Éxodo 20:12 hay un mandamiento, que me parece que es el 5º mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la honra que los hijos deben de tener hacia la madre, hacia los padres. Y les va a ir bien, y nos va a ir bien. Nosotros que todavía somos mayores también, que tenemos encomendando, ayudando y guiando a su mamá, cuidando de ella, aun cuando Él iba a ascender al cielo. Y de esa manera Él quiere que nosotros también veamos ese ejemplo. Ese ejemplo que si todavía alguno de nosotros aquí tenemos mamá, tenemos papá, cuidemos de ellos, veamos por ellos, seamos sensibles a sus necesidades.
Hay mamás que ya están grandes y se sienten solos. Sienten necesidad de que una hija, un hijo esté ahí con ellos. Una llamada, una palabra: mamá, te quiero, estoy aquí y voy a ir a visitarte, voy a ir a ayudarte, quiero estar contigo. Yo creo que esas son la forma de cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dio ese ejemplo, y que nosotros lo debemos de ver como un ejemplo maravilloso de la honra, de la ayuda a nuestros padres, de la bendición, y que no se quedaron para solamente que los recordemos como una remembranza, sino un ejemplo que Dios nos da. Un ejemplo que Dios nos da de honra y de bendición. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Dios les bendiga, mis hermanos. Esta cuarta palabra viene escrita en el libro de Mateo y en el libro de Marcos. Elí, Elí, lema sabactani. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, escrito por el rey David miles de años atrás, ya profetizaba estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos. Ellos mi manto y me han traspasado las manos y los pies. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto profetizado muchos años antes de que Jesús tuviera este calvario. Ya es mediodía y Jesús ha estado en la cruz durante varias horas, lleno de dolor. Está experimentando todo el peso de la ira de Dios y Jesús no puede permanecer en silencio y grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito no disminuye de ninguna manera su deidad. Aún sufriendo como hombre, Jesús no dejó de ser Dios. Carece de consuelo, pero esto no lo hace renunciar a su misión. Tanto el Padre como el Hijo sabían desde la eternidad que Jesús se convertiría en el Cordero de Dios que quitaría el pecado. Cuando más necesita de un estímulo, ninguna voz del cielo grita: este es mi Hijo amado. Ningún ángel es enviado para fortalecerlo. Las mujeres que lo apoyaron están en silencio. Los discípulos cobardes huyeron de su lado. Despreciado por todos, Jesús soporta el camino del sufrimiento, solo, desierto y abandonado en completa oscuridad. Cristo se sentía abandonado, tanto así que es la única ocasión en toda la Biblia que se refiere o se dirige a Dios no como Padre sino como Dios. Pero ¿por qué razón abandonaría Dios a su Hijo que tanto amado? La razón está claramente puesta en las Escrituras. Dios aborrece el pecado y en ese momento Cristo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Cristo dice: aquel que no conoció a otros pudiéramos ser justificados. La palabra dice: aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es difícil de entender para nosotros, que muchas veces tomamos con ligereza el pecado. Pero para Dios el pecado es algo tan serio que para poderlo redimir al pecador, alguien adecuado tenía que asumir la culpa y pagar por ella. Jesús se hizo hombre y murió en una cruz porque era imposible salvar al hombre y al mundo de otra forma. Cristo sabía que Él había venido a morir, pero también sabía que la muerte no lo tendría la última palabra sobre Él. Aunque en ese momento su oración, ¿por qué me has abandonado?, no parecía estar siendo escuchada, Jesús confiaba en la fidelidad de Dios y confiaba en que sería librado como lo hizo con su pueblo. El mismo: clamaron a ti, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y su oración, hermanos, fue escuchada y respondida. Al tercer día se levantó victorioso de la tumba y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros.
esperando la llegada de aquel día en que regresará victorioso a establecer su reino de paz y justicia. Aún en la cruz, Cristo nos dio una última lección, una última clase, un último mensaje, ¿sí?, de que Él era el Mesías. Nos daba con este mensaje estas últimas palabras. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Por qué esto? ¿Sí? En aquel entonces la Biblia no estaba dividida en capítulos como los tenemos hoy en día. No había algo que era llamado el libro de Hebreos, bueno, en aquel entonces no, el libro del Génesis o el libro de Deuteronomio, a los Salmos. Y cuando los niños judíos acudían a la levisha, es decir, a sus clases de la enseñanza, leían el Tenaj, era el único que leían, era el único libro en el cual se entrenaban o aprendían durante 12 años. Y dado que los salmos no estaban identificados con números, el salmo se identificaba con sus primeras palabras. Entonces, cuando el levita o el rabino iniciaba la lectura de un salmo, ellos continuaban declamando todo el resto del salmo que habían aprendido. Estando Jesús en la cruz, lo que hizo fue iniciar el salmo, sabiendo que todos los judíos que estaban allí estarían recordando lo que el resto del salmo decía. Todas las palabras que decían que Él iba a ser azotado, que Él iba a cargar con la cruz, todas las cosas que Él estuvo sufriendo en esos momentos, estaban ya escritas en ese salmo y fueron recordados o podían venir a la mente de las personas que en ese momento los que se encontraban. Era darles fe también nuevamente a sus discípulos que se encontraban por ahí y que recordaran, que tuvieran fe en que Él iba a triunfar. Y ese fue un mensaje que nos dio a nosotros también, de que creamos en Él. Ese fue el último mensaje que nos dijo: yo soy el Mesías, escrito está. ¿Sí? Recuerden lo que está escrito en este salmo que estoy iniciando a declamar, a orar. Entonces fue un último mensaje que nos dejó Jesús para que creamos en Él. Si tú en este momento todavía no crees que Jesús es el Mesías que vino para el perdón de los pecados, de nuestros pecados, reflexiona. Ese fue el mensaje que nos dejó en estas últimas palabras. Sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta cita, esta frase, tengo sed, nos habla mucho de la condición de Jesús. Condición que todos sabemos es dual, es 100% hombre y 100% Dios. Y en este caso, Él está reflejando una condición humana. Ya veíamos desde la primera palabra, todo lo que fue vituperado. De hecho, hoy en la mañana veía cómo en las noticias hablaban de en Tasco creo que fue, que lincharon unas personas. Los videos son impresionantes y me quedaba pensando, Jesús sufrió más que nosotros. Si todas esas patadas y golpes que les dieron a esas personas no se comparan nada en humillarlo, imagínense como seguidores de Jesús, cómo se habrán sentido todos al ver que su líder, su discípulo, está siendo golpeado brutalmente. Y como hemos visto y se ha comentado la película de Mel Gibson, no se compara en nada lo que está en esa película a lo que Él sufrió en realidad por cada uno de nosotros. El momento en que Él carga la cruz y empieza todo esto hasta que Él son alrededor de 6 horas, imagínense 6 horas de agonía. Su cuerpo ya no puede más. Su parte 100% humana ya no puede más. Tener sed es un síntoma de que tu cuerpo está deshidratado o tienes altas fiebres o estás a punto de morir. Él sabía que estaba cumpliendo un propósito para la humanidad. Sin embargo, Él
como dijo el momento que lo fueron a recoger o que lo entregaron, le pide al Padre que si es posible esa copa, ese trago amargo pase por alto. Aunque él sabía que él iba a cumplir el plan del Señor, sabía que iba a pasar por un gran dolor por todos nosotros. En los salmos en la parte espiritual, cómo se empieza a cumplir la escritura. En los salmos 22:15 dice: se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Esto lo escribe David, igual que el Salmo 69:21, que dice: me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. David escribe estos salmos alrededor de 900 años antes de Jesús. Por eso ahora al ver esta parte de la escritura donde habla de los salmos, cuadra mucho con la parte donde dice que Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Pero en la parte espiritual vemos también que se usa mucho el agua. Cuando hablamos de agua, ahora hablamos de la otra parte. ¿Qué necesidad? Una necesidad cuando dices tengo sed de justicia. La escritura también habla de eso. Tengo sed, tengo necesidad de. Sed también se refiere a eso. Tengo necesidad de. Y aquí vemos que cuando hablamos del agua, de esa necesidad de agua, de tener sed, frecuentemente es un símbolo de vida, purificación y renovación espiritual. La sed de la cruz nos recuerda el deseo de saciar nuestra sed espiritual, de ofrecernos el agua viva que nos lleva a la vida eterna. En este contexto, esta quinta palabra nos lleva a considerar los eventos que precedieron y siguieron a la crucifixión. Recordamos también cómo Jesús compartió la última cena con sus discípulos, ofreciéndoles el pan y el vino como símbolos de cuerpo y sangre que serían derramados por muchos. También recordamos en su agonía cómo él había ido a orar en el huerto de Getsemaní, de una manera todo lo que lo iban a entregar, y aceptó todo lo que iba por venir, todo lo que le iba a pasar. Además, esta palabra nos conecta con otros eventos en la Biblia que hablan como símbolo de vida y salvación, hablando del agua. Recordamos que Jesús se encontró con la samaritana en ese pozo y le ofreció agua viva, prometiendo que todos aquellos que bebieran de esa agua no tendrían sed jamás. Y ahora Él en la cruz tiene sed. Su parte física está muriendo, pero está cumpliendo un propósito para que haya ahora esa agua viva. Juan 7:37, era el último día de la gran fiesta y Jesús proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta quinta palabra recordamos el sufrimiento humano. Invito que esta es su promesa de vida eterna. Te invito a que esta meditación de esta palabra nos ayude a pensar en todo lo que Él ha hecho por nosotros, en ese gran amor que mostró, y que tengamos gratitud a Jesús por lo que Él tuvo en la cruz, porque murió por cada uno de los que fuéramos a creer en Él. Al seguir a Cristo encontramos no solo el alivio para nuestra sed espiritual, sino también el camino hacia la plenitud de la vida. Sigamos a Jesús con corazones abiertos, sedientos de su amor y gracia. Encontremos en Él la verdadera satisfacción para nuestras almas. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos capacite para seguir a Jesús. Gracias. Bueno, en esta tarde me toca a mí compartir la palabra, la sexta palabra, que se llama o es consumado es. Y está basado en Juan 19, versículo 30, y dice de la siguiente manera: cuando Jesús entregó, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, en esta hora te ruego que tú te manifiestes y tú nos hables, Espíritu Santo. Enséñanos e instrúyenos y toca nuestros corazones. Que no sea una palabra más, ni que sean nuestros conceptos, sino tu Espíritu Santo. Gracias.
Bueno, ¿cuál era el escenario? Sabemos que un viernes como hoy, hace más ya de 2000 años, Jesús, como a las 9 de la mañana, ya estaba siendo crucificado. Y dice la Escritura que a partir de las 12 del día hasta las 3 de la tarde estaba en tinieblas. El sol se oscureció y Él estaba crucificado. Y ya sabemos todo lo que estaba sucediendo. Incertidumbre, el ambiente no era nada agradable, nada bueno. Había mucho miedo, mucho temor. Si que realmente estaba sucediendo iba a pasar para los discípulos. Pero lo que realmente estaba sucediendo era otra cosa maravillosa. Hay una palabra griega, tetelestai, que significa consumado es. Y en la antigüedad se usaba cuando una deuda era completamente pagada, totalmente saldada. Y así de esa manera, nosotros sabemos que Jesús estaba ahí en la cruz y había pagado nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en la cruz, Él cuando dijo, consumado es, estaba diciendo, todo está hecho. No falta nada. Ya nada podemos agregar. Todo Él lo había hecho perfectamente bien. Su sufrimiento fue para darnos salvación y vida eterna. Así que esta expresión en griego, y los resultados no serían temporales, sino permanentes. Toda la vida, por la eternidad. Así como dice en la palabra, en Hebreos 10:14 dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Qué maravillosa palabra. Nos hizo perfectos en Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús estaba diciendo cuando dijo consumado es, misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Así que todo mundo ahora, toda la humanidad, todo aquel que en Jesús crea, tiene salvación y vida eterna de manera gratuita. No tiene que agregar nada, solamente creer en Cristo Jesús. Ahora Jesús, si nosotros consideramos cómo era su vida, Él siempre indica lo que Él me dice que es la voluntad de mi Padre, no lo que yo quiero, sino hago lo que el Padre me indica, lo que Él me dice que haga, y Él vino con un encargo, terminar la obra de salvación. Así nosotros de manera también voluntaria debemos buscar hacer la voluntad del Señor, anunciando el Evangelio, haciéndolo con amor, con pasión, porque Él lo hizo no a medias, lo hizo con esa pasión, con ese amor tan grande, dando su propia vida, como mencionaba Marco, en referencia a las películas, no se compara nada a las películas que podemos ver. Fue un terrible dolor que Jesús sufrió, pero Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, y esa voluntad era traer salvación a toda persona que en Él creyera. Así que también nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra, como dice en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También nosotros debemos empezar por nuestra Jerusalén compartiendo la palabra, que es nuestra familia. Y luego en Judea, la familia siguiente, primos, tíos, sobrinos. Y luego a los demás, a la Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que compartir la palabra en obediencia, porque Él se agrada cuando nosotros hacemos su voluntad. Y también vemos también en Isaías 61 cuando Jesucristo dijo que Él había venido, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Por lo tanto, también nosotros debemos compartir la palabra de Dios. Debemos siempre ser luz a la gente. Podemos abrir nuestra boca para compartir la palabra de Dios, pero también podemos hacerlo de manera, cómo manejamos en la calle, cómo gobernamos nuestra familia. A veces, por eso los dichos dicen que caras vemos, corazones no sabemos, o no sé cómo dice, pero realmente a veces mostramos una manera de ser, pero la realidad, si le preguntan a nuestra familia, somos diferentes. Y lo que el Señor quiere y lo que Él vino a hacer es precisamente morir
para pagar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Y nosotros tenemos que ser obedientes también, buscando hacer la voluntad de Dios. Y de acuerdo a Juan 3:16, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también, si hablamos de Juan 14:5, Jesús dijo, yo soy el camino. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No a esta tierra, sino a través de mí. Entonces sabemos que Jesús vino a esta tierra a cumplir una misión, traer salvación a toda la humanidad. Su deseo de Dios, el deseo de Jesús es que todos vuelvan al Señor Jesús, que todos se arrepientan. Él es el camino. La gente muchas veces anda buscando la verdad, Él es la verdad. Anda buscando, ¿dónde está la vida? Está en Jesús, Él es vida eterna. Por lo tanto, ya nada tenemos que agregar. Todo está incluido, todo está hecho, todo está consumado, no falta nada. Por eso quiero concluir con Filipenses 4:6, 2 desde el 5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice que el cual, siendo Dios mismo, no escatimó a ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Y fue obediente hasta la muerte. Y no por lo tanto, dice la Escritura, muerte espantosa, una muerte de cruz. Por lo tanto, dice la Escritura, por lo tanto Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendito sea, Señor. Así en esta tarde también te rogamos porque todos los que vean estos mensajes, esta palabra, y hagan conciencia de tu obra maravillosa, puedan entregar su vida a ti, Señor. Así que todos aquellos que quieran tener salvación y vida eterna, solamente tienen que creer en Jesús. Y a través de una oración de fe, puedan abrirle su corazón y recibirte como Señor y Salvador, y tendrán el acceso a la vida eterna. Así como aquel, y Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo. Así, Señor, que en este tiempo, en estas celebraciones, toda persona pueda hacer conciencia y poder recibirte como el Señor y el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y al igual que la primera, Jesús concluye con lo mismo, buscando al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy termina justamente diciendo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús comienza buscando al Padre, comienza buscando a tu Padre todos los días, a cualquier momento. Jesús termina la obra de la cruz buscando al Padre. Que no busquemos a Dios solo cuando estoy en problemas. Búscalo siempre, en cualquier momento. Jesús era un hombre con una misión muy clara. Tú fuiste creado con una misión, encomendado hasta el fin. Él había llevado a cabo todo lo que él había sido encomendado hasta el final. Como lo comentaban ahorita, ya no había más que hacer, ya todo estaba consumado. Esta relación de Jesús con el Padre nos habla de esta evidencia de un hijo que necesita del Padre. Y a veces los hijos somos orgullosos, ¿no? No, hombre, ¿qué le voy a preguntar a mi papá? Ya hasta lo veo con, no, está bien. Entonces, ya pasó a otra etapa, ¿no? Y a veces los hijos damos perdiendo esta comunión, como escuchábamos cuando la hermana nos hablaba de hijo ahí tu madre, madre ahí tu hijo, de los hijos que tenemos que estar más conectados con los padres, no más apegados, más conectados, ¿verdad? Aprendiendo a tener nosotros también nuestra propia vida y nuestra propia independencia. María no mantuvo a Jesús ahí, ¿verdad? Jesús le dijo, mamá, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y a los 30 años yo creo que todavía recuerdo cuando le dije, papá, esta es mi última noche de cumplir mi ministerio en la casa. Y los hijos tienen esta relación con su padre, una relación estrecha. Lamentablemente vivimos en un matriarcado en México donde todo es la mamá.
Y la figura del padre muchas veces se va diluyendo. Los hijos tenemos que también tener este sentido hacia el respeto, el amor y la honra hacia nuestros padres. Jesús en la misma cruz le da el lugar al padre y le da el lugar a su mamá. ¿Qué ejemplo más grande de Jesús de buscar al Padre? ¿Cuánto más tú y yo debemos de buscar al Padre? ¿Cuánto más? 33 años de vida están terminando. 3 años de ministerio. Incontables obras, milagros, sanidades, mensajes, enseñanzas, parábolas, amor, misericordia. No sé si estuvieron pobres, leprosos, enfermos. No sé si estuvieron estos 10 leprosos cuando Jesús los sana. ¿Recuerdas los 10 leprosos? Solo uno regresó a darle gracias. Solo uno regresó a darle gracias. Su discípulo amado escribe en Juan 21:15. Y también hay muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Hoy clavado en la cruz, con el dolor de los clavos, sus piernas perforadas, traspasadas con estos clavos. Alguien comentaba, ya no podía con el peso de la cruz cuando estuvo caminando. Dicen que algunos fueron 2-3 kilómetros los que iba cargando, más de 50 kilos con estos pesados maderos. Vino a rescatarte a ti y a mí y a usted. Y Jesús termina su ministerio. Y a mí lo que más me llama la atención es cuántas cosas empezamos y no terminamos. Jesús lo que comenzó, lo terminó. Oh, voy a empezar con esto, voy a empezar a servir a la iglesia y ya no seguí. Voy a lograr hacer esto y ya no sigo. Pero Jesús, Él sabía que Él iba a morir y por 3 años yo creo que Él luchaba en su interior como hombre, decir, no quiero sufrir. La última noche lo escuchábamos. Padre, si puede pasar de mí esta copa, ¿no? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él nos dio un ejemplo tan grande de cómo orar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando todos empezaron a llorar realmente, de ver al maestro, para muchos muerto, a cabeza del Señor Jesús. ¿Cuántos lo amaban? Había mujeres que lo amaban a Jesús, había gente que lo amaba. Y ahí estaba. No sé cuánto amas al Señor Jesucristo. Pero esta tarde estas 7 palabras que trasciendan no solamente este 2024, sino tu vida, tu tiempo de oración. Cuando estés orando, recuerda que Él te ha perdonado todo. Recuerda que hoy estarás con Él en el paraíso. Hoy si nos morimos estaremos con Él en el paraíso, como le dijo al ladrón. Cuidando de los demás por su madre. ¿Por qué me has desamparado? Quizá puede ser la pregunta que te haces muchas veces. Esta necesidad física de Jesús, Padre, como hombre, y haber cumplido la voluntad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.